que está acá. Tenemos una fuente de voltaje de 4 voltios, una fuente de corriente de 2 miliamperios y dos resistencias, una de 2 kiloohmios, una de 3 kiloohmios y una resistencia de carga que voy a llamar RL de 1 kiloohmio. He marcado estos dos puntos A y B, que son los terminales de la resistencia, para indicar que lo que me pide este ejercicio en específico es hallar el equivalente Thevenin de la red que está a la izquierda de los puntos A y B. Para hallar el equivalente Thevenin de este circuito y así poder hacer pruebas fácilmente poniendo diferentes valores para la resistencia de carga, lo primero que tengo que hacer es hallar la resistencia Thevenin, RTB. Para hallar la resistencia Thevenin, lo que debo hacer es, primero que todo, desconectar la resistencia de carga. Y la fuente de voltaje se debe poner en cortocircuito. Como le dije a Fabio en uno de los foros, en la vida real poner una fuente de voltaje en cortocircuito significa reemplazarla por un conductor, y las fuentes de corriente, como en este caso la de 2 miliamperios, se debe dejar en circuito abierto. La resistencia Thevenin, en nuestro caso, será la resistencia que se mide desde los puntos A y B, si pusiéramos un multímetro. Como el circuito queda abierto acá, y acá queda en corto, es decir, la fuente de voltaje ya no está, la resistencia Thevenin sería el equivalente de estas dos resistencias medidas de los puntos A y B, y es claro que estas dos resistencias están en serie, por tanto la resistencia Thevenin sería 2 más 3 son 5 kiloohmios. Y ese es el primer paso, es decir, ya tenemos el valor de nuestra resistencia Thevenin, que es 5 kiloohmios. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar el voltaje Thevenin. Para hallar el voltaje Thevenin, lo que tengo que hacer es medir el voltaje que habría entre los puntos A y B cuando el circuito está abierto. Para hacerlo, lo más fácil, podría hacerlo de diferentes maneras, pero lo más fácil es aplicando el teorema de superposición. El teorema de superposición dice que el voltaje entre los puntos A y B es igual a la suma algebraica de los voltajes que hay entre los puntos A y B cuando solamente está esta fuente de voltaje y esta fuente de corriente está en circuito abierto, más el voltaje que hay entre los puntos A y B cuando solamente está esta fuente de corriente y la fuente de voltaje está en cortocircuito. Entonces lo primero que voy a hacer es poner en circuito abierto la fuente de corriente, es decir, el circuito quedaría así, más menos 4 voltios, la resistencia de 2 kiloohmios, esta fuente quedaría en circuito abierto y tenemos la resistencia de 3 kiloohmios. El valor del voltaje de Thevenin debido a la primera contribución del primer elemento activo, que es la fuente de voltaje, es decir, el voltaje que se mediría aquí, voy a llamarlo voltaje Thevenin 1, sería igual a 4 voltios. ¿Por qué sería igual a 4 voltios? Bueno, la respuesta es sencilla. Al estar el circuito abierto no hay ningún paso de corriente. Por tanto, al no haber paso de corriente no hay ninguna caída de voltaje aquí. Luego el voltaje que se mide entre los terminales A y B es igual al voltaje que se mide en la fuente de voltaje, 4 voltios. Voy a escribirlo acá. Voltaje Thevenin sería igual al voltaje Thevenin 1, que es el que acabo de hallar, más el voltaje Thevenin 2, que es el voltaje que voy a hallar ahora debido a la contribución de la fuente de corriente. En este caso ya tenemos aquí 4 voltios. Vamos a borrar acá. Voy ahora a cortocircuitar mi fuente de voltaje y voy a dejar mi fuente de corriente de 2 miliamperios. El voltaje que voy a hallar ahora se llama VT2 y debo decir que este voltaje VT2 es igual al voltaje que hay aquí, es decir,
al no haber corriente circulando de este lado, del lado derecho de la fuente de corriente, el voltaje AB será igual al voltaje CD, que está acá. Y el voltaje CD es nada más y nada menos que el voltaje que está en la resistencia, el voltaje de caída en la resistencia. Esta fuente de corriente hace que circulen 2 miliamperios hacia acá. Solamente hacia acá, porque al estar el circuito abierto, toda la corriente pasa por la resistencia de 2 kiloohmios. Aplicando la ley de Ohm, diré que el voltaje Thevenin 2 es igual a la corriente, que es 2 miliamperios, por la resistencia, que es 2 kiloohmios. Y esto, teniendo en cuenta las unidades, me da 4 voltios nuevamente. Luego, el voltaje Thevenin sería igual a 4 voltios debido a la contribución de la fuente de voltaje, más 4 voltios debido a la contribución de la fuente de corriente, lo que me daría un equivalente de 8 voltios. Conclusión: el equivalente Thevenin de nuestro circuito dado, de acuerdo a lo que hemos estudiado en este capítulo, será igual a una fuente de voltaje. Voy a pintar aquí el equivalente Thevenin con una resistencia en serie. Este es el punto A y este es el punto B. La resistencia Thevenin es 5 kiloohmios y el voltaje Thevenin sería 8 voltios. Es decir, esta red que está del lado izquierdo de mis puntos A y B es equivalente a esta otra, una fuente de 8 voltios con una resistencia en serie de 5 kiloohmios. Si quiero hallar el equivalente Norton, la corriente de Norton sería igual al voltaje Thevenin dividido entre la resistencia Thevenin. Y esto me daría 8 dividido entre 5. Y esto me daría voltaje Thevenin es 8, 5, me daría más o menos 1.6 voltios. 1.6 amperios. Por tanto, si quiero pintar el equivalente Norton, entonces sería, bueno, casi no tengo espacio por aquí, vamos a tratar de hacerlo acá pequeño. Sería una fuente de corriente de 1.6 amperios con una resistencia en paralelo de 5 kiloohmios y quedarían los puntos A acá y B acá para conectar mi resistencia de carga, que en este caso es 1 kiloohmios. Bueno, espero que haya quedado claro, un poco más claro cómo se utilizan los teoremas de Thevenin y Norton para simplificar circuitos y de esta manera poder hacer pruebas colocando diferentes valores de resistencia de carga y así pudiendo hallar el valor de la corriente que pasa por esa resistencia, el valor de la potencia, etc. Y además aprovecho para felicitarlos por su excelente desempeño e interés en este curso. Cierro así entonces el curso de electrónica y los animo para que sigan trabajando y estudiando. Hasta pronto.